teléfono para poder hablar con ustedes. Les decía que además de lo que hablaron en la presentación al comienzo, un poco de mí, me gusta muchísimo jugar Go, soy buzo de rescate, me gusta la esgrima, las artes marciales japonesas, el tiro con arco, me gusta practicar triatlón y pues además soy un apasionado de la tecnología y pues trabajo en Google y justamente hago parte del grupo de personas que atiende el área de Antioquia. Quisiera empezar hablándoles de inteligencia artificial, diciéndoles el motivo por el cual Google es uno de los grandes abanderados y es la misión de Google como Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y es una misión que la verdad es bien importante para nosotros, pero además sabemos que es una misión bastante fuerte porque organizar la información del mundo no es solamente organizar unos datos, unas bases de datos, de pronto algo que venga de sistemas computacionales, sino que va además en organizar direcciones, ustedes lo han podido usar en Google Maps, va además en organizar imágenes, ustedes hoy en día van y buscan a Google, no sé, con una palabra les resulta una imagen hoy en día. Parte de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, de esos casos de uso de inteligencia artificial, hasta el poder tomarle una foto a unos zapatos que a mí me gustan y poder saber dónde los puedo conseguir si estoy cerca. Incluso hoy en día, trabajando con realidad aumentada, se puede llegar a tomarle una foto a un producto, por ejemplo, de belleza y mirar cómo me veo yo con eso, ¿no? Cómo me veo yo con labial, con ese tipo de cosas. Entonces, organizar la información del mundo es algo sumamente importante y eso no lo habríamos podido empezar a hacer siquiera sin usar inteligencia artificial. Entonces, todo lo que trae Google, que es más allá de un buscador y más allá, digamos, de esta tecnología, se ha enfocado en trabajar ese tipo de cosas, ¿no? Inteligencia artificial incluso desde dispositivos móviles. Ahorita mismo les estoy hablando desde un Pixel, que es un teléfono producido por Google, que hoy en día incluso ya dentro de su mismo hardware incluye chips de inteligencia artificial que me permiten, por ejemplo, hacer reconocimiento facial, me permiten usar algoritmos, usar tecnología de reconocimiento facial, de reconocimiento de imágenes muchísimo más rápido. Y eso tiene que ver un poco, además, con las necesidades que han cambiado y con esos casos de uso que nos llevan a hablar de estas tres tecnologías. Esto es un poco de lo que hace Google. Acá quisiera resaltar muchísimo lo que está acá a la izquierda, que es de pronto ese Google que no conocemos tanto, que está incluso hoy en día con objetos o aparatos electrónicos, incluso como el Google Home, con empresas como DeepMind, que hoy en día se encargan de hacer toda la investigación de inteligencia artificial para llevarla a un siguiente nivel y para poder traer servicios cada vez muchísimo más fuertes para los usuarios finales. Google tiene 9 aplicaciones que tienen más de 1 billón de usuarios. Eso para nosotros son miles de millones de usuarios. Entonces, hay una tarea muy fuerte ahí, ¿no? Cuando yo tengo que trabajar con 1 billón de usuarios, más de 1 billón de usuarios, en tecnologías como YouTube, por ejemplo, yo necesito tener tecnologías como inteligencia artificial para poder revisar cuál es el contenido de videos que se están subiendo. Ustedes alguna vez de pronto han escuchado que se hacen, por ejemplo, restricciones de temas de edad, de contenido que de pronto no es apropiado. Y todo esto se hace con ese tipo de herramientas que hoy en día no solamente está disponible para estas aplicaciones, sino también para soluciones de industria, que es lo que nos trae hoy en día. Google tiene pues ese tipo de soluciones de industria, además hay unos temas de inteligencia artificial, de machine learning que hoy en día están a disposición de ustedes, no solamente de los usuarios en el día a día, sino de las personas que también quieran empezar a hacer desarrollos, que quieran empezar a jugar un poco con esto y a diferentes niveles de madurez, tanto para alguien que quiera hacer un desarrollo como para alguien que simplemente quiera usar una aplicación. Y todo eso hace parte de esa carrera que tienen las industrias para transformarse, que hoy en día, más allá de ser un requerimiento del mercado, es una carrera en contra del tiempo y es justamente
lo que nosotros hemos querido hacer. Ahora sí, entrando un poco a la industria, porque pues esta charla está un poco más enfocado a cómo hacemos esto hacia la industria. Eh, Hoy en día tenemos algo muy interesante y creo que todos lo hemos vivido, y es que nos hemos vuelto muy intolerantes a la espera. El tiempo hoy en día es un factor fundamental para todos. Pasa en industrias, por ejemplo, como la banca. Hace, para no ir tan lejos, hace 8 años, todos nosotros teníamos que esperar un mes para que nos llegara un extracto bancario. Y llegaba en un sobre, no sé si se acuerdan todos, pero llegaba en un sobre, y entonces yo abría, y entonces yo hasta ese momento, un mes después, me daba cuenta que habían hecho una transacción que de pronto no la había realizado yo. Hoy en día tengo notificaciones por mensaje de texto, pero nos hemos vuelto tan intolerantes a la espera que hoy en día la aplicación se demora 30 segundos en abrir y yo ya digo, ¿qué pasa con el banco? No puedo hacer una transacción hoy. Hace 8 años, para no ir tan lejos, tenía que esperar 5, 10 días inclusive para poder realizar una transacción nacional, incluso ante el mismo banco. Ahora una transacción internacional se demoraba muchísimo. Otro ejemplo de esto es lo que nos ha pasado con las reuniones. No sé si se han dado cuenta cómo ha cambiado nuestra forma de pensar un poco, y es que ya, mejor dicho, nos hemos vuelto más que ingleses. Ya los ingleses eran los que en punto llegaban a todo, y hoy en día cosas como la virtualidad nos ha vuelto intolerables a esperar, intolerantes, perdón. Ustedes se han dado cuenta que hoy en día llegamos, tenemos reunión a las 9 y a las 9 arrancamos, y entonces alguien llega a las 9:03 y pues nosotros decimos, oiga, pero ¿cómo llega tarde si ya estábamos todos en la reunión? Hace un año y medio, hace 2 años, si yo tenía reunión a las 9 y llegaba a 9:03, pues la gente decía como, venga, apúrele que ya empezamos, vamos a empezar. Pero no estaba tarde. Hoy en día, 9:03, si la reunión era a las 9, estoy tarde. Entonces, eso se ha trasladado a las industrias, y eso se ha trasladado a la industria de pagos, se ha trasladado a la industria del retail, ¿sí? Entonces, no queremos esperar para nada. ¿Cuánto tiempo queremos esperar para comprar unos zapatos? No queremos esperar, simplemente los necesito y los compro, o las cosas de necesidad básica. ¿Sí? No puede ser que yo tenga que esperar un mes para que llegue un producto, o que yo tenga que, o que vaya yo a una tienda y no haya algo, pues simplemente voy a otra. Y seguramente si lo encuentro en otro lado, pues puede ser que yo ya cambie y me fidelice con otro tipo de marcas, con otro tipo de necesidades. Para eso me ayuda la inteligencia artificial, para eso me está ayudando la realidad aumentada, y ya vamos a hablar de esos casos, pero me ayuda en 3 cosas muy importantes. Crear experiencias atractivas. Hoy en día queremos un nivel de personalización que incluso a veces ha rayado un poco en hacernos la pregunta de qué tan pública es mi data o qué tan pública no lo es. No es un tema de esta discusión, pero sí queremos por lo menos que me diga, por ejemplo, un e-commerce, si yo estoy comprando unos zapatos, pues que no me vaya a recomendar que también compre pañales. Oiga, si yo estoy comprando zapatos, seguramente voy a querer comprarme un pantalón, voy a querer comprarme una camisa. Esos momentos de verdad que tenemos con los clientes son esas experiencias atractivas y diferentes. Hoy en día, y sobre todo además en réditos que se está trabajando una transformación gigante, increíble, pues también hay que dar experiencias diferentes a los clientes, ¿no? Las experiencias y todo lo que se desarrolla hoy en día está muy centrado en el cliente, pero además de eso tiene que haber una excelencia operativa en todo momento. Hoy en día es muy difícil que un cliente me espere 10 minutos más, o me espere 15 días, o me espere hasta mañana. Ese tipo de cosas hoy en día no puede ser tan viable, porque estamos en una era en la cual cuentan los momentos de verdad. Y el momento de verdad, por lo menos a nivel comercial, en una industria como el retail, por ejemplo, está enfocado a ese punto en el cual yo voy a ejecutar una compra, o voy a encontrar una necesidad, o creo una necesidad, por lo tanto genero una compra. Entonces, en esa era de los momentos de verdad, en esa era de cambiar las experiencias, pues tengo que cambiar también la forma en la que mis compradores hacen todo, ¿no? Hoy en día se está trabajando, por ejemplo, con tecnologías de visualización, tecnologías de reconocimiento,
que hoy en día pues están disponibles, por ejemplo, en el buscador, pero también eso lo llevamos a diferentes aplicaciones. Ustedes mismos podrían usar este tipo de tecnologías que están abiertas en forma de APIs que simplemente no son más allá que servicios que puedo integrar a mis aplicaciones, que puedo integrar a mis productos y que me permite encontrar o comparar eh, cosas que yo pueda de pronto escanear con mi teléfono, de pronto con una foto, ¿sí? Entonces, la información visual empieza a ser parte importante. Aquí juega muchísimo, muchísimo, muchísimo la realidad aumentada, ¿sí? Por ejemplo, usando este tipo de ejemplos que vemos acá en la pantalla, en la cual yo puedo tomarle una foto a algo, incluso puedo llegar a probármelo sin tener que ponérmelo. Sí, hoy en día, además, después de una pandemia, pues cosas como probarse ropa, como compartir cosas entre las demás personas es un poco más complicado. Entonces, la información visual empieza a ser un factor sumamente importante, ¿sí? Yo tengo que tratar de quitar esas limitaciones de búsqueda de productos. Antes, incluso, pues para buscar un producto yo decía, bueno, unas botas, cafés, que están en el ejemplo, pero es que botas, cafés me pueden salir de caña alta, de caña corta, de otro estilo, ¿no? Entonces, yo tengo que tener otras formas y otros medios para empoderar también a mis clientes, para empoderar a mis usuarios y que puedan tener muchas más opciones y variedad. Eso también empodera mucho al ecosistema, porque en ese sentido yo también voy a, por ejemplo, tener información relevante para saber qué es lo que están buscando mis usuarios. Cuando yo además le entrego este tipo de experiencias a los usuarios, ellos mismos se van a encargar de decirme qué quieren, qué es lo que están buscando y cuáles van a ser las tendencias que se están moviendo en el mercado. Hay otra cosa importante y es trabajar con detección de múltiples productos. Esto que vemos ahí en pantalla es un problema muy fuerte a nivel, digamos, conceptual, porque para nosotros como seres humanos, pues es muy sencillo ver unas botas cafés y ver otras que se le parecen, ¿no? Para tecnologías como, pues, digamos, para sistemas informáticos, esto no era tan fácil hace muy poco tiempo. Poder reconocer exactamente si se parecen, qué tipo de cosas son. Es más, dónde las encuentro, que es el punto que sigue ahí, pues era muy complicado y eso hoy en día pues se está pudiendo hacer gracias pues a la tecnología que está disponible en formato nube, ¿no? Esto me ha permitido también hacer cosas como encontrar estilos parecidos y toda la cosa. Hay proyectos incluso, por ejemplo, que hoy en día se están llevando a cabo para hacer pago inteligente. Ustedes mismos han visto de pronto en las noticias que hoy en día ya se está volviendo increíblemente, eh, el mundo no está tornando 100% a comprar todo online. A la gente, por ejemplo, le gusta ir a hacer mercado. Yo no sé si es porque es el plan de la familia, no sé si es un plan que le gusta simplemente a las personas, pero ir a hacer mercado es algo que le gusta a la gente. Pero ¿cómo entramos, por ejemplo, a jugar con cosas como la pandemia en la cual pues yo cojo el producto, otro lo coge y otro lo coge? Van a entrar en discusión de si eso me puede llevar a contagiarme a algo o no. Pues si es algo que de pronto hoy en día no es tan agradable, mis usuarios no van a ver como algo tan práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoro la experiencia del cliente con este tipo de tecnologías? Y hoy en día ustedes han visto que están incrementándose el número de almacenes en el mundo que me permiten simplemente tomar los productos, ponerlos en mi coche, en mi carrito de compras y simplemente salir y ya, tengo todo pago. Y eso se hace por medio de este tipo de tecnologías en las cuales pues yo puedo ir reconociendo cuáles son los productos. Con un escaneo puedo saber, digamos, qué tipo de piña es o qué tipo de papa es, pero además cuando yo la ingreso al carrito por sistema de pesos, pues puedo entender además cuánto está pesando de diferencia a lo que pesaba el carrito. Entonces ya además sé cuánto le voy a cobrar a la persona. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas permite también pues, reducir pérdidas de los productos, reducir tiempos en la formación de cajeros. En la industria del retail hay algo muy interesante y es esa curva de aprendizaje de un cajero. Así de pronto nosotros no lo creamos,
pasa muy seguido y es cuando hay puntos que tienen mucha saturación, ustedes mismos de pronto lo han vivido, que hay filas de cajeros interminables. Los retails normalmente tienen equipos de cajeros muy experimentados, que son esos que cogen productos y cogen y cogen y cogen y los pasan a toda velocidad. ¿Sí? Entonces esto hoy en día me permite reducir esa brecha entre un cajero muy experimentado y uno que no lo es. Eso mismo pasa, por ejemplo, con el llenado de las góndolas. Las góndolas que son, digamos, las estanterías que están dentro de un almacén. Ese llenado de las góndolas hoy en día también se puede advertir con este tipo de tecnologías, porque nosotros como compradores también solemos ser muy visuales. Entonces, detrás del marketing que hay en una góndola o en un mostrador, también está el hecho de que existan productos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para tener una persona caminando todo el tiempo para que esté todo siempre lleno en las perchas, que es otra forma en la cual le dicen a las góndolas? Pero ¿cómo sé yo que está lleno todo el tiempo? Y eso lo puedo hacer hoy en día de forma automática, hacer una reposición de inventario en tiempo real. Eso me permite además tener una mejor experiencia de usuario, tener un mejor conteo incluso con los proveedores. Y todo esto que estamos viendo está basado en tecnologías de reconocimiento de imágenes, ¿no? Ahí está un poco esa parte de inteligencia artificial que me permite entender qué hay o qué no hay. Además, incluso empezar a entender hacia dónde están viendo los usuarios. Esa es la usabilidad, por ejemplo, que tiene una góndola normalmente. Y esto les digo, no tanto en esta industria, más en la industria, por ejemplo, de máquinas de vending. Ustedes las han visto en un centro comercial que tienen gaseosas, snacks, ese tipo de cosas. Es importante la colocación de los productos. Es importante dónde está la iluminación de los productos. Y esto se sabe más por experiencia que por este tipo de análisis. Hoy en día se están haciendo este tipo de análisis porque además hoy en día ya tengo muchos tipos de productos. Entonces, incluso esa reposición del inventario y esa acomodación del inventario se está haciendo hoy en día acá y de nuevo, pues analizando esto, analizando los comportamientos. Con respecto a cómo se ha realizado también, pues, o qué tipo de casos de uso tenemos con tecnologías también como realidad aumentada. La realidad aumentada no es más que el uso de dispositivos móviles, por ejemplo, también de Google Glasses en este ejemplo, para poder poner algo adicional a eso que yo estoy viendo. No sé si se acuerdan, películas que existían hace 15, 20 años, futuristas, en las cuales alguien tenía unas gafas puestas y podía ver, identificar a una persona, identificar una calle, identificar otro tipo de situaciones, llevar una ruta, decirme por dónde debo ir, qué debo hacer. Entonces, ese tipo de cosas hoy en día se están llevando a las industrias como el retail, sobre todo en la parte de operación muy fuerte. Imagínense ustedes llenar estanterías y saber dónde está cada producto. El bodegaje, el manejo del inventario es un problema muy serio y muy complejo, ¿sí? Porque yo tengo además muchas cosas que seguramente tienen alguna caducidad, que seguramente además tienen eh, una, un peso recomendado. Yo no podría poner un ejemplo sencillo, en una estantería leche y encima poner, no sé, cajas de jabón, porque el jabón pesa mucho, va a dañar las cajas de leche, seguramente se van a romper y voy a perder productos. Entonces, yo tengo que hacer una organización inteligente, pero además a los operarios les tengo que dar una, pues unas ayudas que me permitan hacer la operación mucho más sencilla. Estos ejemplos que estamos viendo acá se hacen hoy en día con Google Glass, que es una tecnología que hoy por hoy está en desarrollo, sigue en desarrollo. Ustedes de pronto hace algunos años las escucharon muchísimo, estaban trabajándose y se iban a sacar al público, pero por temas de su desarrollo propio, de que estaban todavía en una versión muy en desarrollo, sí, muy alfa, muy beta, no salieron al público en general. Hoy en día ya se han ido
actualizando, se ha ido trabajando muchísimo más en ellas. Hoy en día ya se cuenta con tecnologías de comunicaciones mucho más fáciles para poder trabajar con ellas. Imagínense ustedes transmitir en tiempo real video, ¿sí? Desde unas gafas. Eso necesita, por ejemplo, tecnologías como 5G, ¿sí? Imagínense la cantidad de datos que yo estoy llevando simplemente de un lugar a otro, ¿sí? ¿Cuánto pesa un video que nosotros enviamos hoy en día por WhatsApp? Si ustedes están en el cumpleaños de alguien, toman un video o están haciendo alguna actividad, toman un video y la envían por WhatsApp. Imagínense cuánto tiempo me demoro yo enviando ese video. Ahora mándenlo en tiempo real, ahora hagan análisis en tiempo real y además proyecten cosas para que una persona lo pueda ver. Entonces, eso requería otro tipo de tecnologías, como era el caso de 5G, y hoy en día ya se está llegando a un nivel de madurez en el cual se está trabajando para mantener más focalizada a la gente, para mejorar su experiencia también, para además ayudar a entender cómo funcionan las estanterías, en este caso, dónde están los productos, hacia dónde los debo llevar. Entonces, hay toda una ayuda para esto. Otra cosa que se está realizando, por ejemplo, con Google Glass y con realidad aumentada es poder usar este tipo de tecnologías para hacer un empaquetamiento de los productos de forma rápida. Entonces, en los e-commerce hoy en día se está trabajando con tecnologías, por ejemplo, de recomendaciones. ¿Sí? Hay una suite que se llama así, Recommendations AI, que básicamente es inteligencia artificial que me permite recomendar productos basado en, por ejemplo, proximidad de estos. Me explico, si yo voy a hacer una pasta, pues seguramente voy a llevar pasta y voy a llevar una salsa, o voy a llevar tomates, ¿no? Entonces, si yo pongo pasta en mi carrito de compra, pues lo que él va a empezar es a recomendarme cosas que estén en ese sector de proximidad, ¿sí? Otra cosa que puede hacer es recomendar vino, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí está la primera parte de recomendaciones, pero también hay unas recomendaciones que nosotros normalmente no vemos, y es cómo empacan ese tipo de cosas y cómo me las envían, ¿sí? Y esto le pega a dos cosas fundamentales. Una optimización de, pues, económica, ¿no? Porque imagínense ustedes cuánto cuesta llevar en esa última milla cajas. Llevar una caja es un problema muy, muy importante, no solamente porque yo tengo que planear una ruta, sino porque tengo que hacer una ruta de distribución, tengo que optimizar cuántas cajas me caben en un camión, pero Tiene que ver además con, de eso, ¿sí? ¿Aló, perdón? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí, perdón? sí señor, Ah, bueno. Ah, bueno, es que escuché ahí en el fondo, pero pensé que tenían alguna pregunta. Bueno, entonces, dentro de las recomendaciones que se hacen muy importantes es cómo organizar esa caja para poder llevarla de una forma óptima en los camiones. Y eso hoy en día también se está haciendo con realidad aumentada. Pero vean el problema tan grande que es cómo organizo yo los productos dependiendo del peso, dependiendo de su tamaño. ¿Cómo ponen ustedes, por ejemplo, pues una cantidad de rollos de papel higiénico, además con otro tipo de productos? Eso es un problema que hoy en día incluso tenemos. Creo que todos lo hemos tenido cuando hemos ido al de uno, a cualquier lado a comprar cosas, y pues allá nos entregan una caja y usted vea cómo lo lleva, ¿no? Algunos tienen un carrito de compras, bueno, algunos no. Entonces hay unos que les toca con la caja que les entregan, pues poner ahí el papel higiénico y todas las demás cosas que están llevando. Y es un problema de optimización que hoy en día se hace también por medio de inteligencia artificial, aprendiendo también cuáles son las mejores formas. Y el aspecto fundamental también que lleva esto es cómo yo también ayudo al medio ambiente para generar menos desperdicio. Para nadie es un secreto que a menos de que tengamos gatos en la casa, pues las cajas no nos van a ser de tanta utilidad, ¿no? Pero ¿cómo más envío yo, por ejemplo, ese mercado que vemos en el ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo más envío yo eso? Entonces, claro, lo puedo hacer usando 20 cajas o puedo hacer una caja que esté mucho más optimizada. Y de nuevo, a menos de que yo tenga un uso final para esa caja o de que yo tenga, por ejemplo, gatos o un perro que les gusta jugar con eso,
bueno, también a los niños les gusta jugar en cajas, y entonces yo armo la caja y el niño juega, pero a menos de que yo tenga ese uso, pues una caja no tiene mayor uso. Entonces, ¿cómo ayudo yo también a crear menos desperdicios? Que de nuevo va en un tema de ahorro de costos, en tener clientes muchísimo más felices porque tienen menos cajas y menos desperdicios, y también pues eso mejora mucho la sostenibilidad de toda mi operación. Este ejemplo es un ejemplo real que hoy en día es en Sephora, que es una compañía de e-commerce que trabaja temas de moda. Entonces, de nuevo, vemos que sus clientes se quejaban decían, oiga, me está mandando un perfume y está gastando una caja gigante, o yo compro 3 perfumes y compro otro tipo de cosas y pues me mandan una caja gigante, una caja pequeña. Entonces este tipo de tecnologías también me permite hacer esas recomendaciones. Y eso también lo estamos haciendo hoy en día pues en la región, ¿no? Haciendo una optimización de espacios, una optimización de operación para hacer toda esa gestión. Y hoy en día también lo estamos haciendo muchísimo en Colombia, más para recomendaciones ya en el punto, ¿sí? Y cómo puedo yo hacer también, que esta es la segunda parte de la charla, y es cómo puedo hacer yo además interacción con los usuarios. Desde un punto de vista estábamos hablando un poco de cómo manejo yo una operación, pero ahora vamos a hablar de cómo yo interactúo con mis usuarios. Esto hoy en día, por ejemplo, estos son máquinas vending, lo estamos viendo incluso en el metro, ¿no? En el metro, pues enviaron hace poco una comunicación, y ya hay puntos en Medellín, en las estaciones de metro, en las cuales yo puedo llevar botellas y eso me lo canjean por cierta cantidad que me sirve después para comprar pasajes del metro o para pasar en el pasaje del metro, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias pues son diferentes y son diferenciales, ¿no? Y cómo yo puedo hacer que las personas pues puedan tener una ayuda muchísimo más interesante. Y va desde incluso tener cosas como chatbots. Esto es inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo, cómo puedo tener yo una experiencia en la cual yo no estoy pensando que estoy hablando con un robot? No sé si a ustedes les ha pasado, pero no hay nada tan complejo como uno saber que está hablando con un robot, ¿sí? Cuando me responden, sí, no entiendo su pregunta, sí, no entiendo su pregunta, sí, no entiendo su pregunta, pues ahí yo ya sé que no me están entendiendo, yo ya sé que me están pasando en un canal que está simplemente hablando, 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 pero que no me está generando nada de valor. Ahí está la diferencia en usar inteligencia artificial. Cuando yo uso simplemente flujos de palabras, pues siempre me va a contestar lo mismo y simplemente voy a tener los mismos resultados siempre, y seguramente la experiencia de mis usuarios no va a ser la mejor. El uso de inteligencia artificial me permite tener respuestas correctas, dar información. Sí, hay una diferencia muy grande entre tener datos y tener información. Los datos simplemente están ahí, la información es algo que a mí me es útil o que me genera valor. Entonces yo puedo seleccionar o interactuar de cierta forma con aplicaciones en las cuales incluso yo puedo tomar fotos de facturas, que es el ejemplo que vemos ahí, que es un caso que se trabajó con Ulta Beauty, en el cual se pueden trabajar peticiones, quejas, reclamos, simplemente desde la aplicación. Yo ahí estoy interactuando con un robot, estoy hablando, sí, pero me da soluciones precisas, pero además de darme soluciones precisas, también me permite enviar un recibo, él mismo lo escanea, él mismo está diciéndome o dándome soluciones a problemas que yo voy necesitando, que es lo que estábamos hablando al comienzo de crear una experiencia diferencial. Esto es lo que vimos ahorita en ese ejemplo, y es cómo se crean recomendaciones inteligentes para empacado. Esto hoy en día lo está haciendo Sephora, y este tipo de cosas, pues de nuevo, me reduce muchísimo los costos de empaquetamiento, pero además de eso, los costos de envío. Si lo que hablábamos, enviar una caja puede ser un problema que nosotros vemos muy sencillo hasta el momento en el cual tenemos que enviar 1.000.000 de cajas. Si tenemos que enviar 1.000.000 de cajas y todas las cajas no son ni siquiera de pronto para Medellín, para Bogotá o Barranquilla, sino que además tengo que llevar 20 cajas a Putumayo, 3 cajas para Cúcuta, y hay una dispersión geográfica importante, incluso dentro de una misma ciudad tan grande como Medellín, ¿sí? Que no tengo que llevar todo, no sé, para Sabaneta,
bueno, Sabaneta no es Medellín, pero queda ahí cerca, lo tomamos como si fuera, no tengo que llevar simplemente cajas a Sabaneta, sino que tengo que llevar a diferentes lados, pues ahí ya el problema empieza a ser importante. Y si yo tengo que enviar 1000 cajas, ya no solamente a Sabaneta, sino a Envigado, a La Estrella, a muchos lados, pues ya hay un problema muy importante y acá pues ya lo puedo empezar a solucionar. Las pruebas sin contacto es otro de esos casos de uso muy interesantes que hoy en día se estaba haciendo, que hoy en día, pues les estaba comentando al comienzo, que se hace, por ejemplo, con este tipo de compañías, como es el caso de Mac, y que hoy se están integrando aplicaciones como YouTube. Entonces, ¿cómo puedo yo incluso empezar a interactuar con los videos, ver que algún creador de contenido está usando, en este caso, por ejemplo, está usando cierto tipo de labial? Y entonces, en el ejemplo, lo que está haciendo es probándose ese tipo de labial, mirar cómo se ve, pero además se genera una acción y la acción que se genera es pues ir a comprar a Mac, ¿no? Ir a encontrar ese tipo de labial en ese caso, pero además tener recomendaciones acerca de con qué sombra o con qué tipo de cosas se puede además complementar, ¿no? Otro caso muy interesante que de nuevo viene siendo realidad aumentada, viene siendo el manejo del tallaje. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado un montón de veces que voy a comprar alguna prenda y eso de encontrar la talla es lo más difícil. Siempre hay una tabla de tallas, pero uno nunca entiende eso, entonces toca medirse acá, toca medirse desde el tobillo hasta la entrepierna o desde el darle la vuelta al pecho, pero cuando uno le llega de pronto la camiseta, le llega el saco, pues muchas veces la talla no coincide y entonces eso nos ha pasado en muchas oportunidades, a mí me ha pasado por lo menos, y eso genera que se creen devoluciones de compras, ¿sí? Normalmente la estadística dice que entre un 15 y un 40% de compras se devuelven por esto. Entonces hoy en día tenemos también a la disposición usar realidad aumentada para mirar qué talla soy, ¿no? Porque normalmente los tallajes son diferentes dependiendo de las marcas, dependiendo incluso el país de origen de la marca. Si es diferente y pareciera que no, pero yo no sé si alguien alguna vez ha pedido, así sea una camiseta por AliExpress, por ejemplo, pero uno pide talla L y le llega como una talla S o M de acá de Colombia, entonces los tallajes son supremamente diferentes, incluso por esas geografías, entonces usar este tipo de herramientas me permite encontrar un tallaje ideal y es de nuevo un caso de uso para crear una experiencia diferencial. Esto hoy en día se puede lograr gracias a que puedo reconocer la imagen, pero no solamente reconozco la imagen, sino que voy a reconocer profundidad. Y además de reconocer, y tengo que reconocer profundidad, ¿por qué? Porque es diferente que una persona esté a esta distancia o que yo ya esté a una distancia muy lejana, ¿no? Entonces, dependiendo de ese reconocimiento de profundidad, yo también puedo jugar a entender cuáles son esos tallajes ideales. Entonces, eso es uno de los problemas importantes que se han empezado a resolver. Hay un tema que nos toca a todos acá y es esa experiencia de compra sin riesgos. Pues hoy en día se está usando en muchos establecimientos y acá juega de nuevo muchísimo el reconocimiento de imágenes y es saber de pronto si se está guardando una norma de seguridad, si hay una zona de alto riesgo en tiendas. Eso hoy en día pues se está trabajando bastante eh, y pues ese tipo de tecnologías me permite también entender cuáles son las zonas en las cuales, por ejemplo, se está acumulando mucha gente dentro de una tienda y generar, pues, de nuevo las alertas y generar, pues, las acciones necesarias para, pues, que no se generen ese tipo de colas o de sobreposiciones de personas. Incluso se está usando este tipo de tecnologías con cámaras de temperatura que me permiten pues tener una detección temprana de síntomas o entender también pues cómo están las personas pues de pronto en una atención primaria. No sé si ustedes ahí
Es que yo ahí en el teléfono estoy viendo que la presentación está como unas láminas atrás. ¿Ustedes qué lámina están viendo, perdón? Ustedes están viendo, es que yo llevo en el computador, tengo una... Aló, perdón. La de pruebas. La imagen que estamos viendo en este momento es pruebas sin contacto. Ah, ok. Entonces, no salió la otra. Un segundo, voy a volver a- no sé si ya pueden ver la siguiente. No, es que ya había movido una diapositiva, pero como que no se Sigue refrescó. igual. Sí, sigue igual. A ver. Un segundo. Ve, qué raro. Yo acá estoy cambiando diapositiva, pero se quedó congelado en esa. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Pero ahí, por ejemplo, ya no estoy compartiendo y todavía veo que está la misma imagen. Ah, no, ya. Listo. Yo ya le di compartir, pero todavía no se ve nada, Pero ahí, ¿verdad? por ejemplo, ya veo que está misma imagen. Pero ahí ya Sí, están está viendo como muy ustedes. lenta la. Y es que no sale la imagen todavía, ¿verdad? No, está como procesando, pero está súper lento. Mm. Esperen un segundo, por favor. No, y es que estos días ha estado fallando mucho la conexión de internet. Yo creo que el lunes hubo tormenta solar y yo no sé si a ustedes les ha pasado también estos días, pero han estado fallando bastante las conexiones y los datos de teléfono y el internet en general ha estado fallando bastante. Pues a mí por lo menos me ha estado fallando. Y varias personas con las que he hablado también han dicho que no ha estado trabajando también. No sé si ahí ya ustedes ven. Todavía no, ¿verdad? Nada, aún no. Aún no. No, aún no, sigue cargando. En un segundo voy a volver a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Un segundo. A ver. Creo que ahí ya, ¿verdad? Sí, ahí sí. Bueno, Sí, ahora sí. perfecto. Disculpas de nuevo. Esto es lo que les mostraba de las tallas, de las aplicaciones que hoy en día se están creando usando realidad aumentada para las tallas de la ropa. Y luego era lo que les mostraba acerca de las filas, de cómo manejar los espacios dentro de los almacenes, por ejemplo, y esos modelos de detección de objetos, ¿no? Y el uso de reconocimiento también en imágenes térmicas. Bueno, lo anterior era un video, pero creo que está cargando muy lento. Entonces, todo este tipo de tecnologías y todo este tipo de ayudas que se han hecho hoy en día claramente van enfocados a superar esas expectativas de uso y superar esas expectativas también de experiencia, ¿no? Tener una modernización basada en tecnología, pero que sea consecuente con lo que se quiere lograr. De nuevo,
hoy en día no vale la tecnología por sí misma. O sea, lo importante no es tener muchas cosas, sino ser consistente con un mensaje como organización, por ejemplo. Si yo lo que quiero hacer es dar la mejor experiencia, pues todo debería estar enfocado a eso y más allá de hacerlo con mucha o poca tecnología, lo que debería tener es las ayudas necesarias para lograr eso. La inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual hoy en día lo que están queriendo hacer o lo que están queriendo conseguir es optimizar procesos, sí, pero además centrarnos todo en el usuario y permitir vivir una experiencia diferente. Cuando yo logro eso, pues lo que puedo hacer es generar diferenciales importantes y hoy en día lo podemos hacer desde todas estas aplicaciones que tienen más de 1 billón de usuarios, usando incluso tecnologías de búsqueda, usando, por ejemplo, tecnologías de mapas que me permiten eh, condensar toda esa experiencia en una sola. Y uno dice, bueno, pero eso qué tiene que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial, pues tiene que ver todo porque va desde reconocer una imagen hasta entender si la persona está cerca o no, si es una distancia caminable o no, si yo puedo enviarlo en un autobús o no, cómo puedo yo analizar las rutas que siguen. Uno diría, bueno, pero eso realmente es algo que se puede hacer manual, sí, pero si yo ya lo voy a volver algo que no voy a hacer solamente en la región, por ejemplo, de La Ceja, que es de donde estoy yo el día de hoy, sino que además lo voy a hacer para todo el mundo, imagínense ustedes armar rutas para todo el mundo, para todo el planeta y hacerlo de forma manual. Eso es una tarea imposible. Para todo esto, lo que nosotros usamos por debajo es robots, ¿sí? De inteligencia artificial que me permiten es armar todo este tipo de recomendaciones, entender de qué estoy hablando, contextualizar, que es una cosa muy importante, y crear una cadena de valor entre el cliente, las personas de operación, incluso dentro de las personas que operan ese tipo de sistemas, que van desde que el momento en el cual yo confirmo una orden, desde el momento en que orquesto un ruteo, como creo yo, por ejemplo, una ruta óptima para despachar productos, y cómo puedo hacerlo yo de una forma muy fácil, muy rápida y cómo puedo yo además llegar a informarle a un cliente y mejorar esa experiencia de usuario. Entonces, pues todo esto hace parte de lo que les veníamos a comentar hoy en día acerca de este tipo de tecnologías que hoy en día, pues esto estaba muy enfocado a esos casos de uso que podemos llevar de retail y que nos permiten pues tener una experiencia diferente y llevar pues los negocios a otro nivel y a otro tipo de segmentos también, ¿no? Muchas veces nosotros hemos visto en la industria que no basta solamente con tener una tecnología específica, sino también es necesario, por ejemplo, cambiar procesos, cambiar tipos de cosas que se vienen haciendo de una forma para captar otro tipo de industrias. No quiere decir que todo lo que estoy haciendo hoy lo estoy haciendo mal. ¿Sí? Eso es una cosa que no es el mensaje que nunca queremos dar y que tampoco es la idea, ¿no? Muchas veces se piensa eso, dice, bueno, entonces yo estoy haciendo todo mal y no necesariamente. Puede ser que yo esté haciendo las cosas bien para cierto segmento, pero hoy en día, con la apertura además de mercado que hay a otros países, a otras regiones, a otras industrias, pues lo que yo quiero hacer también es expandir mis modelos y volverlos además sostenibles en el tiempo, ¿sí? De nuevo el ejemplo de, bueno, si yo tengo que enviar 20 paquetes o 20 cajas de un producto que yo vengo, es una tarea relativamente sencilla. Es más, la puedo hacer yo mismo. Agarro mi carro y empiezo a entregar paquetes. De pronto, en el día 20, en el día 30, me doy cuenta que hay una forma más óptima para entregar esos paquetes y no simplemente salir y mirar cuál es de pronto la que queda más cerca, sino que yo puedo empezar a generar una ruta, entender cuál es el tráfico que hay dependiendo del momento del tiempo y hacer una ruta mucho más rápida, mucho más inteligente en ese sentido y que incluso pueda llegar a gastar menos gasolina, llegar a generar menos agentes de contaminación y este tipo de cosas.